Bueno, bo día a todos e a todas. Seguinte edición de Rizando o Rizo. 20 de setembro, de 5 a 8 da tarde, na Praza da Peregrina. O ano pasado foi unha edición diferente, non? Decidimos non suspendela e facer unha edición por streaming, se recordades, dende a Casa da Luz, que tivo moito éxito, verdad? Saiu moi ben, a min gustoume moitísimo. Pero este ano vamos a facer unha cousa diferente. Está comigo aquí Beatriz Pintos, unha vez máis, darlle as grazas pola implicación do sector da perruquería nestes 2 anos tan difíciles, presidenta da Asociación Provincial de Perruqueiros. Vamos facer un business meeting. Vamos, traducindo moito mellor en galego, encontro empresarial entre diferentes perruquerías, non solamente perruquerías, sino que se dedican tamén ao maquillaxe da cidade. Importante vai a ser un acto con certo movimento, non? Dentro da Praza da Peregrina, verá, bueno, importantísimo como pasa en todo este ano, decir que van a cumprirse estrictamente as medidas de seguridade, haberá un espacio acotado e haberá cadeiras para quen quera estar sentado, procurando que non haxa aglomeracións. E vai ser presentado, vai a ser un acto moi dinámico, como dicía antes, máis alá de que haberá stands na que as perruquerías farán as súas, digamos, exhibicións de peinados, bueno, haberá varias empresas que farán peinados e demais, recoxidos e demais. Ben, pero vai ser un acto moi dinámico, como dicía ao principio, na que estará Beatriz, que está aquí con nós, e estará tamén conducindo o acto Fátima Mella, xornalista e actriz da TVG, non? Un ano máis queríamos unha cara coñecida, unha cara familiar a xente, que poda atraer a xente, non? E que poda velo. Do que máis me gusta deste acto é a implicación de diversos sectores, non solamente da perruquería. Hai moitos sectores moi golpeados durante a pandemia, estamos por a labor de cada vez que facemos un acto, pois moitísimos sectores da cidade estén implicados. Evidentemente, como vamos a facer un acto na rúa, que ten que ter unha decoración e un atrecho, van a participar empresas locales como Senso Emociones e Muebles e Floristería Peregrina. Despois darelle paso á Bea, pero vou dicir así someramente quen vai a estar, non? Se presentarán traballos e tendencias, como decía antes, de pleiteados e maquillaxe, non? Van a estar Betty Peluquerías, que van a falar especificamente do relevo xeracional, que é algo que sempre falo eu cando falamos do comercio local, e tamén este sector específico ten. A Academia de Peluquería Rizobel, que se non recordo mal xa estivo o ano pasado, bueno, moi específico porque é unha academia. Estará Óscar Mendoza, que é unha figura do sector, non? É fundador do Hospital Capilar e logrou que España sexa recoñecida como referente en inxertos capilares e que conta con centros non solamente en Pontevedra, senón tamén en Madrid e Murcia. Mónica Pintos, con Biomakeup Maker, tratamentos VIP de beleza. Diversas perruquerías, como decía antes, pero ademais diso vamos a facer algo que tamén estamos a facer en moitos actos, incluso de promoción do comercio local, que é que participen outro sector, estou a dicir sempre a mesma frase, pero unha realidade moi golpeada durante a pandemia, non? Haberá, por tanto, unha actuación artística acrobática que protagonizará Rebeca Santos, que xa está aquí, ademais, anunciado nos carteles que estamos a presentar do evento. Eu quería rematar, pola miña parte, de novo volvendo a dar as grazas a perruquerías, perruqueros, a perruquerías, que están a traballar moi duro e que están todavía con restriccións de aforos, con moitas medidas de seguridade, pero traballando arreo, pese a esta situación complicada, traballando moi ben. Así que, pola miña parte, acadei, doulle paso xa a Bea Pintos. Pues nada, como ya os dijo lo que es Yoya, desde la asociación nos complace, la verdad es que le agradecemos un montón que año tras año estén ahí apoyándonos, porque la verdad nuestro sector lo necesita, pero sí es cierto que también nos gustaba mucho el poder coger a más sectores, porque bueno, al final la peluquería vivimos de la gente, vivimos de los demás servicios, vivimos de los demás negocios.
Lo hemos pasado muy mal, lo estamos empezando ya a pasar un poquito mejor, los eventos ya se están realizando y bueno, pues eso, sí que bueno, que es de agradecer el que otro año más pues el Concello se haya acordado de nosotros y nos haya dado esta oportunidad de poder aunar y el de poder el ver que se pueden hacer cosas juntos, que los individualismos pues no valen la pena. Y el saber que llamas a una tienda de ropa, te dice que sí, llamas a una decoración, te dice que sí, eso ayuda mucho. Entonces, pues bueno, es de muy agradecer a todos los implicados lo que es en este evento que siempre hacemos con muchas ganas. Y además sí que también queríamos mezclar un poquillo eso, distintas cosas, porque habrá charlas, habrá entre medias desfile. Entonces, pues bueno, el que se vea todo más visual y que la gente que pueda pasar por allí, que entre, que haya, pues eso, va a haber sillas para poder sentarse y estar disfrutando pues de una tarde distinta en La Peregrina, que es un marco, yo creo que espectacular aquí en Pontevedra. Y entonces, pues bueno, os agradeceríamos a todo el mundo que pasara por allí el 20 de septiembre de 5 a 8 de la tarde. Bueno, unha precisión, porque creo que antes non o dixen, que, bueno, non son stands, senón que va a haber, como decía Bea, exhibicións, pases e demais. Moi importante porque dicía a implicación antes de todo o sector e tamén do comercio local, porque as modelos que pasen ensinando os seus peinados levarán tamén roupa do comercio local, algo que tamén é, bueno, que é moi importante, que levamos loitando moito dentro da Consellería de Promoción Económica, temos que seguir a facelo, non? Non sei se tendes algunha pregunta. A ver, tendencias. Lo mejor de todo, que a mí por lo menos personalmente me encanta, es que la gente por fin está llevando lo que de verdad quiere. Sí que hay tendencias, sí que nos enseñan un montón de cosas, pero sí es cierto que cada uno quiere ir, o sea, quiere hacerse algo individual, algo personalizado. Entonces, eso para nosotros es un reto, sí que efectivamente vuelven otra vez las melenas, los bob, más largos, más cortos. Los flequillos, pues al final nos tenemos que adaptar a la fisonomía de cada uno. Entonces, sí es cierto que antes sí que todo el mundo ya venía con la típica foto, y además es que venían pues 50 con la misma foto, con caras ovaladas, rectangulares, daba igual, pero sí que ahora la gente está buscando más individualismos, en el sentido de lo que es de personalizar su aspecto físico. Y yo creo que eso es importante porque yo creo que cada uno tenemos nuestra personalidad y no tenemos por qué seguir esos estándares de moda, que están bien, que nos pueden dar ideas, que nos pueden, pues bueno, pues tenemos épocas que a lo mejor nos apetece estar un poquito, pues dar más la nota o tal, pero bueno, que sí es cierto que, bueno, ahora hay que cortar pelo porque ha pasado el verano, no hemos tenido un buen verano, pero sí que se nota que, bueno, que lo que es, vienen las medias melenas y después, bueno, lo que es el método curly y todo esto, que está también hay un poquito de moda y que, bueno, que también es importante. Pero bueno, que ya, yo ahora lo que estamos ahora más viendo, lo que es el sector es eso, son el personalizar, el que la gente viene y no quiere verse como la actriz de turno o como tal, no. A mí que me queda bien y eso es lo que nos gusta y para nosotros es un reto. Y bueno, yo creo que es una de las partes más bonitas de la peluquería, el que la persona salga satisfecha por lo que ella ha pedido, no porque lo lleve fulanita o menganita. Sí, la verdad es que a partir de agosto en adelante sí que ha habido, porque bueno, por fin los eventos han entendido que se tienen que hacer, tenemos que estar con mascarilla, pues sí. El que hayan abierto lo que es la hostelería un poquito más de tiempo, que les hayan dejado hacer, pues bueno, que no sea que a las 12 ya tengan que cerrar. Y bueno, a ver, y es que la verdad es que hay por lo menos por nuestra parte, lo que son novias, es que hay gente que ha atrasado fechas, pero 3 y 4 veces, y no puede ser, o sea, llega un momento que tiene que hacerse. Y bueno, al final hostelería, pues genial, porque también se han sabido adaptar. La gente sabe que tiene que hacer eso, y en eso yo creo que tenemos que darnos todos un aplauso porque al final nos hemos adaptado. Entonces, es lo que toca. Y sí es cierto que, bueno, bien, el problema que todas las bodas son de mañana, todos los eventos son de mañana. Y sí que nos vemos ahora, cuando antes podíamos repartir entre la mañana y la tarde, ahora nos vemos un pelín agobiadillas, y además en ciertos días, no sé qué pasa, pero sí que hay ciertos días que es un poco locura. Pero bueno, bien, la verdad es que a ver, si seguimos así, pues bueno,
vamos yendo. Nos gustaría un poquito mejor, porque, bueno, efectivamente el aforo aún está al 75%, entonces aún no estamos al 100% y no tenemos esa libertad de, en las peluquerías, poder coger el teléfono y ven ya, y, bueno, pues hacer así. Pero, bueno, esperemos que ahora ya con, pues eso, con lo de la vacuna y con todo eso, pues que ya por fin nos vayan dejando un poquito más de libertad. Pero, bueno, eso ya es cosa de sanidad y ahí no, no nos podemos meter. Está? Feito. Pues, ala.